se va a ver ahorita. Es el periférico más simple del microcontrolador, entonces vamos a hacer unas pruebas muy rápido y eso es lo que haríamos hoy. Nada más, ahorita sí les pido 10 minutos que me den la oportunidad para tengo una llamada telefónica, pero mientras tanto, por favor, vayan ejecutando Hazme el Estudio, ya que la primera vez que se ejecuta Hazme el Estudio tarda bastante en configurar toda la interfaz, ya que es un programa basado en Visual Studio. Bueno, es Microchip Studio o Hazme el Studio, no sé qué versión tenga, pero está basado en Visual Studio. Entonces, como todos los programas de Visual Studio, cuando se ejecuta por primera vez, se configura toda la interfaz, todas las herramientas y todo. Tarda un poco en estar disponible para usarse. Entonces, les encargo por favor que mientras vayan ejecutando Hazme el Studio o Microchip Studio, para que ahorita en unos 10 minutos o un poco menos, eh, ya retomemos este tema y al finalizar ya esté listo Admel para hacer los programas rápido y no retrasarnos. Entonces, ahorita regreso en unos 7, 8 minutos. Mientras ejecuten Admel Studio, por favor. Y ahorita volvemos. Gracias.
que es el periférico más simple, más básico de un microcontrolador, pero a lo mejor es el que más se usa, porque es donde se conectan todos los sensores digitales, con lo que activamos también cosas, actuadores, encendemos LEDs, etcétera. Entonces son pines, un conjunto de pines por donde va a entrar y salir información digital. Unos y ceros, únicamente unos y ceros. Es la parte digital del microcontrolador. Además, bueno, por ejemplo, si vamos a usar una pantalla, una LCD, de estas que conocen ustedes de 16 por 2, 16 columnas por 2 renglones, alfanumérica, se conectan todos los pines a los pines de entrada y salida digital del microcontrolador, a los GPIO. Si conectan un teclado matricial, también el teclado matricial va a los pines de GPIO. Un teclado matricial, por ejemplo, de 16 teclas, tiene 16 pines en total. Se utilizan cuatro para los renglones y 4 para las columnas. De esa manera se puede utilizar un teclado matricial. Así se conecta. Entonces, como son 8 pines, pues se conectan en los GPIO. Cada puerto del GPIO, de los GPIO, consta de 8 pines en general, aunque algunos no están completos. Ahorita lo vamos a ver. Pero para fines de uso, los registros de esos puertos son de 8 bits y se supone que cada bit va asignado a uno de los pines del puerto. Entonces se asume como que son de 8 pines, aunque algunos no tengan los 8 funcionales. El ATmega es uno de los que no tienen los puertos de los 8 pines funcionales. 2 puertos sí están completos, pero uno no. Ahorita lo vamos a ver. Pero entonces, para conectar un teclado matricial, se necesitarían 8 pines. 4 para renglones y 4 para las columnas. Y 4 de ellos, o sea, los de los renglones o los de las columnas deben de ser entradas y los otros entonces deben de ser salidas. Y así, para usarlos en un microcontrolador, tendríamos que configurar en el microcontrolador la mitad del puerto como salida y la mitad como entrada, para que 4 queden de salida y 4 de entrada. Vamos a ver ya después ejemplos de esto, pero bueno. Ya en particular el micro que vamos a usar, que es el 328P, se había comentado que es porque pues, es el que más familiarizados están ustedes como estudiantes, ya que es el que trae el Arduino Uno y es el primer Arduino que pues, utiliza un estudiante, la mayoría de los estudiantes. Pues ese microcontrolador que trae el Arduino Uno es el 328P. Este es el que vamos nosotros a ver en el curso, lo que resta del curso. Y en cuanto a los GPIO del 328P, podemos ver esto. Son 3 puertos los que tiene, el B, el C y el D. Se fijan, no está el puerto A. Entonces, pues no hay que caer en el error a la hora de estar programando, como no tiene uno la hoja de datos o si no tiene uno apuntes o algo, puede uno cometer el error, sobre todo si ya han programado otros microcontroladores, porque pues la mayoría tienen puerto A y B o A, B, C, etcétera. Y este no tiene el puerto A. Lo que puede pasar es que si ustedes configuran a lo mejor el puerto A o le mandan datos al puerto A, pues les va a marcar ahí que no reconoce esa palabra de puerto A o puerto A, perdón, porque pues no tiene ese puerto, el micro. Pero pues ahí se van a dar cuenta de que está mal y de que no pueden usar el puerto A. Entonces solo pueden usar el puerto B, el C y el D. El puerto B y el A y el D están completos, tienen 8 pines los dos, pero el puerto C solo tiene 7 pines y uno de ellos es el reset. Así que solo pueden utilizar 6 pines del puerto C, solo 6. Así que si, por ejemplo, yo les digo, hagan un programa que mande una secuencia como en el M8086, el procesador 8086, hagan una secuencia y que la mande a los pines y que se vea en 8 LEDs, pues yo esperaría que lo hicieran en el puerto B o en el puerto D, porque en el puerto C no se puede hacer, porque solo tiene 7 para empezar, y aparte uno de ellos es el reset. Entonces, si ustedes lo hacen con el puerto C y dicen, bueno, lo voy a hacer con 7 pines, pues lo que va a pasar es que van a
cometer uno de los más grandes errores, que es configurar el pin de reset. Le van a mandar unos y ceros al pin de reset, entonces cada vez que le manden un cero, el micro se va a resetear. Esto es igual cuando configuran o cuando conectan botones en el pin de reset, porque dicen, bueno, ya tengo todos los pines ocupados, o simplemente se distraen y no se acuerdan que el pin, el último pin del puerto C es el de reset. Pues lo que va a pasar es que van a terminar configurándolo como entrada para poner ahí algún botón o algo. Y si conectan ahí un botón, pues cada vez que lo presionan y les dé un cero, van a estar reseteando el micro. Y esto sí, no crean que no pasa, sí les ha pasado incluso a alumnos en proyectos de trabajo terminal que no toman en cuenta esto y ponen botones en el pin, en el séptimo pin del puerto C. Ahí ponen un botón, por comodidad o por alguna razón lo ponen ahí. Y luego pues resulta que tienen a lo mejor algún un reloj de tiempo real funcionando, una pantalla, un teclado matricial, unos motores, y todo está funcionando correctamente, el motor está girando, la pantalla está indicando a cuántas revoluciones está girando el motor, con el teclado pueden estar configurando cosas, pero en cuanto presionan el botón que está en el pin 7 del puerto C, todo se resetea y el motor se para o funciona a otra velocidad, la pantalla se apaga y aparece lo que aparece al inicio, no sé, puede ser un saludo o el nombre de la escuela, no sé, o el de los alumnos, porque apenas se está ejecutando el programa por primera vez porque se reseteó. Entonces sí puede ser hasta peligroso configurar el pin de reset como un botón normal, porque van a acabar reseteando el micro y si está ahí un motor funcionando, puede funcionar de manera que ustedes no tienen previsto y provocar algún accidente o simplemente un mal funcionamiento. El puerto D, aunque está completo y tiene 8 pines y todos pueden usarse y no hay ningún problema, el único inconveniente es que 2 de esos pines están dedicados al oscilador o reloj externo. El micro ya les había dicho que tiene un oscilador interno, un oscilador de 8 MHz, pero ustedes quieren conectarle un cristal de mayor frecuencia como el del Arduino, que es de 16 MHz, pues ustedes pueden usarlo, pero van a tener que utilizar 2 pines del puerto D. Y entonces ya tendrían ahí 2 pines menos en el puerto C y 2 pines menos en el puerto D, y solamente tendrían el puerto B completo. Pero bueno, en el curso solo vamos a utilizar el oscilador interno, entonces el puerto D va a estar completo. Estos son los registros de configuración. Cada periférico tiene registros de configuración. Cada vez que veamos uno de los periféricos del micro, vamos a ver los registros que nos sirven para configurarlo y luego ya vamos a ver ejemplos. Este es el periférico más simple, entonces solo tiene 3 registros de configuración, muy sencillos. Uno es el registro de dirección de datos, que es este, y nos define qué pines son de entrada y qué pines son de salida de un puerto. X es el puerto que estamos utilizando, o sea, si es el puerto B, aquí sería DDRB, si es el puerto C, sería DDRC, etcétera. Entonces, DDR funciona para los 3 puertos, nada más hay que poner la letra aquí en lugar de la X, por eso puse una X para que se sepa que se aplica para cualquier puerto. Y DDRX funciona, o su función es configurar entradas y salidas, como les decía. Si queremos entonces configurar el puerto B como salidas, según lo que dice acá, dice un 1 en cualquier bit hará que el pin correspondiente sea configurado como salida. Pues si queremos configurar los 8 como salidas, tenemos que poner un 1 en cada uno de estos bits del registro. ¿Y cómo lo asignaríamos? Pues tal cual, DDRB igual a 0xFF, porque son puros unos. O DDRB igual a 0B y 8 unos. ¿Por qué 0x y por qué 0B? Porque a diferencia del M8086, cuando programamos en ensamblador, ahí el hexadecimal se representaba con una H al final. Aquí va a ser con un 0x al inicio y un 0b al inicio
en lugar de una B al final para binarios. Bueno, ese es el registro DDR-X. Configura, dice la dirección de los datos del puerto, o sea, si entran o salen, si son entradas o salidas de los pins. Luego, port X, este tiene dos funciones. Si un pin se configuró, por ejemplo, si acá configuramos en el puerto B, unos como salidas y otros como entradas, entonces en port B vamos a mandar unos, si mandamos unos en algunos de los bits, si este bit es de entrada y le mando un 1, le estoy configurando el pull-up al pin 1. Bueno, al primer pin, no al pin 1. El pin 1 sería este, porque empieza desde 0. Y en cambio, si está configurado como salida y le mando, si acá lo configuré como salida y aquí le mando un 1 en port B0, lo que estoy haciendo es mandar un 1 como tal al pin. Entonces, si conecto ahí un LED, se va a prender. Entonces, dependiendo de si lo configuré como entrada o como salida, estos van a configurar ya sea pull-ups o van a mandar datos a la salida. Y es lo que dice aquí. Si un pin está configurado como entrada, un 1 en el bit correspondiente en estos de este registro le habilitará al pin la conexión interna del pull-up. Solo si están configurados como entrada. Si están configurados como salida, entonces lo que escribamos aquí en el bit va a ser un dato que se va a mandar a ese pin directamente. Si ponemos un 0 en port B4 y está habilitado como salida, pues en el pin B4, el pin cuarto del puerto B, va a haber un 0 o un 1 según lo que mandemos. Pero si es entrada y mandamos un 1 aquí, pues entonces va a haber un pull-up en ese pin, en el pin 4 del puerto B o C o D, el que configuramos. Y por último tenemos el registro pin X, que es el registro de datos del puerto X. Este como tal tiene la información que entra por el puerto. Entonces, si nosotros queremos leer el puerto B, por ejemplo, y queremos saber lo que tiene, y declaramos una variable var, por ejemplo, pues tendría que ser var igual a pin B. Entonces, en lugar de X, va el puerto. Si quisiéramos leer el puerto D, pues sería pin C, pin D, perdón, y si pues, quisiéramos leer el puerto C, iría C. Nosotros vamos a hacer un if, una condicional, y decimos, si el puerto D es igual a 1, a 0, 0, 0, 0, 0, puro 0 y un 1, entonces que haga algo. Pues tendría que ser if pin B igual, 2 igual, como en las condiciones, pues, en los condicionales, a 0B y puro 0 y un 1. 7 ceros y un 1. Entonces, siempre que vayamos a consultar el valor de un puerto, tiene que ser con pin X, donde X es la letra del puerto que corresponde. Este es un error muy común que cuando ponen condiciones if, se olvidan de esto y ponen ponen if port B igual a tal cosa y eso no funciona. Port es para mandar datos, pin es para leer datos y DDR es para configurar entradas y salidas. Ahora vamos a, bueno, esto se supone que ya lo deben de conocer. Bueno, aquí unas notas. Dice, en los tres casos anteriores, eso es lo que ya les comenté, puede intercambiarse B, C o D según sea el puerto que se trate, en lugar de X. Y en el puerto C, solo pueden usarse 6 pines, ya que ese puerto solo tiene 7 y el séptimo es el presente. Eso ya lo comentamos. Y finalmente, el valor por default de estos registros de todos, y no solo de estos, sino de todos los registros que tiene el micro, es 0. Entonces, si nosotros quisiéramos configurar como entrada un puerto, no necesitaríamos hacer nada porque ya todos los bits son 0. Ahora vamos a ver lo que es un pull-up. Esto ya lo deben de saber, pero bueno, aquí se los pongo. Esto está aquí en el documento que les voy a subir a la plataforma. Si ustedes configuran, conectan un pull-up en algún botón, es porque hacen esto. Aquí iría el pin del microcontrolador. Conecté una resistencia a VCC
y un botón a tierra. Esta es la conexión física como tal de un pull-up. Si fuera un pull-down, pues sería una resistencia y el botón, pero a tierra. La resistencia a tierra. Y entonces, aquí la diferencia es que no es el funcionamiento ordinario. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando presionamos el botón tenemos un 1 lógico y cuando lo soltamos tenemos un 0 lógico. O sea, presionamos el botón y activamos, soltamos el botón y desactivamos. Pero si analizamos esto, vamos a ver que cuando el botón no está presionado, lo que hay en este punto, en el pin, lo que va a entrar es VCC, porque está conectado directamente a VCC, mediante una resistencia al pin. Entonces va a haber 5 volts en el pin. Y la corriente obviamente va a estar limitada por la resistencia, para eso se usa la resistencia. Pero si presionamos el botón, si se fijan, este punto, este cable se va a conectar directamente a tierra. Entonces no importa que acá tengamos VCC, porque tenemos VCC conectado mediante una resistencia a tierra y estamos tomando el voltaje de este punto. Y este punto está conectado a tierra si presionamos el botón. Entonces, al no presionar el botón tendremos 5 volts y al presionarlo tendremos 0 volts. Es puesto que les decía que es el comportamiento inverso al que estamos acostumbrados. Y en el pull down, ahí sí tendríamos un 0 cuando el botón no está presionado y un 1 cuando está presionado. Pero yo les explico el pull-up y les menciono mucho el pull-up porque es el que se puede configurar mediante software internamente en el micro. Entonces es mucha ventaja poder nosotros, en lugar de tener que conectar, si usamos 10 botones, imagínense tener que conectar 10 resistencias y todo esto. En cambio, si usamos el pull-up activado mediante port, el registro port, pues nada más conectamos el botón directo al pin, sin esta resistencia. Nos ahorramos las resistencias, nos ahorramos el espacio en la placa, etc. Ahora vamos a ver algunos ejemplos aquí de configuraciones. Si quisiéramos configurar los pines 2 y 5 del puerto C como entradas, no tendríamos que configurar absolutamente nada, porque como ya dijimos, por default, todos los bits tienen el valor de 0 por default. Entonces, todos son entrada por default. Entonces, no tiene sentido poner un 0 en el bit 2 y en el bit 5 del puerto C, porque esos ya son 0 por default. Ahora, otro ejemplo, si quisiéramos configurar los pines 0 y 7 del puerto D como salidas, entonces tendríamos que mandar un 1 a los bits 0 y 7 de DDRD. Entonces, DDRD es igual a 0B, un 1 en el último y un 1 en el primer bit. Y así configuraríamos el 0 y el 7 como salidas. Y todos los demás quedarían como entradas. En hexadecimal pues, sería un 81. Ya sabemos que dividimos entre 2 el valor binario y tendremos aquí, sería un 8, y acá en estos 4 sería un 1. Entonces sería igual programarlo en cualquiera de los dos, o incluso podemos convertirlo a hexadecimal y ya quedaría el valor, que sería un 126, 127, sería un 127 aquí. Profe, entonces cuando los configuremos ahí como salidas, a suceder lo que es el pull down, digo, el pull off. Aquí estamos configurando solamente entradas y salidas. Ya si configuráramos pull-ups, tendríamos que irnos al registro port D. Y solo podríamos configurarlas en del segundo al séptimo, porque son los que son entradas. Los que son salidas, pues ya quedaron como salidas, y si usamos port D, sería para mandarles información a esos pines. Y a los que son entradas, les activaríamos el pull-up. Okay. De hecho, ahorita vamos a hacer algunos ejemplos para que quede más claro. De hecho, el último es de esos. El ejemplo 3. Si vamos a configurar los registros para enviar datos del 0 al 127, perdón, acá sería el 129 el valor. Sería 128 más 1, 129. Bueno, si quisiéramos mandar del 0 al 127 por el puerto B, quiere decir que necesitamos ¿cuántos pines? Pues el de 0 al 127 se pueden representar con 7 bits. Entonces vamos a necesitar 7 pines. No es necesario configurar todos como salida entonces, nada más con que configuremos 7 es suficiente.
Y así podríamos mandar valores del 0 al 127 por el puerto D. Aquí, bueno, está mal, aquí sería el puerto D. O si aquí es B, pues acá también sería DDRB. DDRB. Entonces, pues con esto configuraríamos como salida los primeros 7 y nos permitiría mandar valores entre 7 ceros y 7 unos, que sería el 127. En hexadecimal, pues sería dividir esto en 2, ya sabemos, y quedaría aquí un 7 y acá quedaría una F. El ejemplo 4, si es lo de habilitar pull-ups, dice, configurar los registros necesarios para leer datos dados por botones colocados en los pines 1, 5 y 6 del puerto B. Que vamos a configurar como como salidas los pines 1, 5 y 6. Ya sabemos que no tenemos que hacer nada con DDRB porque todos son, vamos a configurarlos como entradas porque va a haber botones ahí. Y para configurarlos como entradas sabemos que no tenemos que hacer nada porque por default todos son 0, entonces todos son entrada. Entonces el 1 y 5 y 6, sin que hagamos nada, ya son entrada y podemos conectar ahí botones para leer los datos de los botones. Lo que sí tenemos que hacer es configurar pull-up en los botones. Siempre que vayamos a usar botones tenemos que configurar o conectar un pull-up. Si no lo configuramos, hay que conectárselo al menos. Y eso no aplica solo para microcontroladores. Aplica en FPGAs, aplica en circuitos de compuertas, en cualquier dispositivo que tenga botones, en cualquier circuito en el que vayan a poner botones, siempre deben de tener un pull-up ahí físico o por software como en este caso. Bueno, entonces ya todos los pines son entrada, ahora hay que configurar los pull-ups. Ya que son entrada, mandamos un 1 a cada bit correspondiente mediante port B a esos pines o estos bits. Entonces sería el 1, el 5 y el 6. Sería 0, luego sería el 1, aquí mandamos un 1, 2, 3, 4, 5, mandamos un 1 también en el 5 y en el 6 también. Entonces ya con esto configuramos el pull-up en los pines 1, 5 y 6 y ya podemos conectar ahí los botones entonces. Recordando que esto de conectar el pull-up es para tener estados lógicos definidos. No podemos simplemente dejar el botón ahí y cuando lo presionemos le demos 0, porque entonces jamás va a haber VCC, o viceversa, que jamás haya 0. Tampoco podemos hacer eso, conectar el pin a VCC, porque muchos cometen ese error de conectar el pin directamente a VCC y entonces dicen, cuando lo presione, pues le va a llegar VCC al pin. Cuando no lo presione, pues le va a llegar 0. No es cierto. Cuando no lo presione, no le va a llegar 0. No, le va a llegar un valor indeterminado. No es ni 0 ni 1. Entonces, por eso necesitamos siempre asegurar los estados lógicos de todos los pines. Les digo, no nada más en micros, en cualquier dispositivo. Entonces aquí aseguramos que haya un 1 lógico cuando el botón no se presione y que cuando se presione haya un 0 lógico. Para eso sirven estos circuitos. Entonces quedaría el puerto B, o port B, perdón, configurado como 0B011, 3 ceros, un 1 y un 0. En hexadecimal, pues sería dividimos entre 4, en grupos de 4, y sería un 6 y un 2. Entonces, esto que hicimos aquí sería igual a esto que está acá. Ya cada quien como se le haga más fácil verlo, en binario puede ser que como se les haga más fácil, porque lo relacionamos directamente con la posición del pin. Y aquí, pues si no tienen muy presente la base hexadecimal, pues puede que no lo relacionen tan rápidamente. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos con Atmel Studio. Sí lo tienen ya ejecutando Atmel Studio, ¿verdad? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla de Atmel Studio. Permítanme un momento. Bueno, aquí está. Esto es Atmel Studio. Esta es más o menos la forma en la que les debería aparecer, la estructura en la que les debería aparecer la interfaz. Acá está el explorador del proyecto.
aquí vemos todos los archivos que se van generando, etcétera. Aquí está el main, el principal, el archivo C. Acá abajo se ve un espacio donde aparecerán los errores y las advertencias y cualquier otro tipo de mensaje que nos quiera mandar la interfaz. Y nosotros vamos a programar en esta parte de aquí. Ya se va a acabar ahorita la reunión, entonces ahorita se vuelven a reunir, por favor, para no dejar inconcluso esto. Entonces voy a comenzar a hacer el proyecto y todo hasta ahorita que regresemos. Si a alguien no le... Nos pueden enseñar a hacer el proyecto. Sí, es lo que vamos a hacer ahorita. Lo vamos a hacer paso por paso. Por eso les decía que no quiero que se interrumpa ahorita. Mejor lo hacemos cuando regresemos. Entonces ahorita que se acabe la reunión, se vuelven a conectar, por favor. Bueno, ya están casi todos los que estaban hace ratito, entonces voy a comenzar. Vamos a generar un nuevo proyecto. Para esto debemos de dar clic en la opción de File. Y bueno, esto es igual que en cualquier programa o cualquier entorno de programación, o de hecho en casi cualquier programa donde tenga una interfaz para desarrollar algo. Nos vamos a File y en New. Y aquí escogemos Project. Está muy fácil. Además es File, New, Project. Pues creamos un proyecto nuevo. Nos va a aparecer esta ventana. Aquí de la izquierda hay 3 opciones. Podemos programar también en ensamblador, pero yo les había dicho que podríamos haber comenzado programando en ensamblador. Esa era mi idea, pero yo creo que para alcanzar a ver más del microcontrolador, mejor nos vamos directo a lenguaje C. Al cabo, ya en la clase pasada vimos que es muy similar, si no es que idéntico, la forma de programar el microcontrolador que el microprocesador en ensamblador. Hasta las instrucciones son casi las mismas, tienen algunas pequeñas variaciones. Lo vimos en la clase pasada. Entonces vamos a programar en C. Escogemos la opción de arriba, C, C++. Aquí nos va a aparecer todo lo que se puede programar en C y C++. Incluso hay manera de programar, hacer programas para Arduino. Desde aquí, desde Microchip Studio. O programar para un microcontrolador específico de Microchip, que son los que tienen están basados en SAM, el procesador SAM. También podemos hacer, como dice acá arriba, programas en C++ o en C. Y pues estos son ya para dispositivos específicos de ADMET, pero no, esto no lo vamos a usar. Vamos a quedarnos con estas opciones que están aquí en color como naranja, y en especial pues con las de C. Vamos a programar en el lenguaje C, que es lo que pues estamos más acostumbrados. Entonces, bueno, vamos a programar en este curso en lenguaje C. Les aclaro que todo lo que hagamos todo lo que vamos a hacer es lenguaje C común y corriente, ordinario.
Entonces, todo lo que ustedes conocen aplica aquí. De hecho, todas las librerías que ustedes conocen, la librería de estándar de entrada y salida de datos, la librería de matemáticas, la librería Math, pues, o algunas otras librerías, también las van a poder utilizar aquí porque es lenguaje C, les digo. La única diferencia, o más bien lo adicional, es pues, el manejo de los registros que vamos a hacer del micro. Pero de ahí en fuera, pues los ciclos for son iguales. Es lenguaje C, pues. Existen ciclos for, ciclos while, do while, while do, switch, estructura switch, de casos, if, estructura if else. Entonces, todo lo que ustedes conocen lo pueden utilizar aquí. Vamos a entonces escoger donde dice GCC, C, proyecto ejecutable. Esta es la opción que vamos a escoger. En lo sucesivo, cuando ustedes vayan a hacer otro programa, ya esto les va a quedar seleccionado, ya no tienen que preocuparse por seleccionarlo, ya va a quedar ahí elegido. Desde esto ya no se preocupen, ya nada más es cuestión de elegir la carpeta donde va a ir guardado. Yo voy a seleccionar una carpeta, ustedes también hagan lo mismo. Si lo quieren dejar ahí, está bien, pero el programa se va a guardar en una carpeta que se llama, como dice aquí, GCC Application, y en su caso será 1 o 01, no recuerdo cómo es como lo pone. Pero pues mejor pónganle nombre. Ya sé que aquí le cambian el nombre, pero recuerden también que lo va a guardar en usuarios, su usuario, documentos, Admel Studio 7.0 y luego aquí ya su carpeta. Entonces yo ya tenía otra, lo voy a sobreescribir para no estar generando más cosas aquí. Mi carpeta se llamaba ejemplo 1 de clase, aquí está. Seleccionar carpeta. Y ya está, ejemplo 1 de clase. Y, bueno, de hecho, hasta puedo borrar esto. Y lo dejo así como estaba y nada más ponemos aquí. Ejemplo 1. Nada más que le voy a poner el mismo nombre porque si no se va a generar otra. Tengo creo que un espacio de más ahí. Tengo un espacio de más, bueno, para que no se genere otra. Está. Ejemplo 1 de clase. Y nos va a generar una carpeta con este nombre, a mí, a ustedes con el nombre que le ponen aquí, dentro de la carpeta 7.0. Entonces se van a documentos, Admel Studio 7.0 y ahí va a estar su carpeta. Le damos clic en OK. Dice... bueno, marca que ya hay otra carpeta ahí generada. Y bueno, dejen borro la carpeta para que no diga eso. No quiero hacer otra. Y no es tanto eso, sino que la marca que está abierta. Déjenlo cierro mejor. A ver si ahora sí ya no me marca. Este es un nuevo proyecto. Y aquí, ejemplo 1 de clase. Voy a ver si ahora sí ya me deja generarla. No, pero ahora sí ya lo puedo borrar porque ya no está utilizándose. Listo, bueno, ya la borré. Entonces ahora sí, sería ejemplo 1 de clase, en mi caso, le doy OK, ya genera la carpeta y luego nos manda esta otra ventana donde seleccionamos el dispositivo que vamos a programar. En nuestro caso, pues va a ser el Atmega 328P, entonces lo podemos buscar aquí, entre todos estos circuitos. Aquí están circuitos o microcontroladores de 32 bits de Atmel o de Microchip ahora. Circuitos específicos como estos, los AT90, que ya implementan la comunicación por CAN bus, USB, que también tienen. Este, de hecho, es el que tiene el Arduino 1,
Tiene 2 chips, tiene el Atmega 328P y tiene uno de estos para la comunicación con USB con la computadora. Pues, estos ya tienen comunicación nativa por USB. Y luego están los Atmega, que son los que vamos a usar nosotros, en particular el 328P. Está por aquí. Aquí está. Y luego siguen los AT-SAM, los de procesador SAM. Y luego siguen los, creo que siguen los AT-Tiny, que son micros que hay de diferentes tamaños. Unos son los más pequeños que hay, que son de 8 pines, igual que el circuito, el 555, que es de solo 8 pines. Pues estos microcontroladores son solo de 8 pines y aún así tienen GPIO, tienen ADC, tienen timers, tienen todo. Entonces son microcontroladores que pueden permitirnos hacer diseños muy compactos y con toda la funcionalidad del microcontrolador. Luego están aquí los Xmega, que son también de 8 bits como los que estamos utilizando, pero son mucho más rápido y con más funcionalidad. Pero bueno, nosotros vamos a utilizar los Atmega, el Atmega 328P. Si no lo queremos buscar ahí, lo ponemos acá en Search for Device, ponemos Atmega 328 y ya nos van a aparecer aquí las opciones disminuidas. Escogemos el 328P y le damos clic en OK. Aquí nos va a poner como una plantilla. Es el esqueleto del programa, es lo que debería llevar por default. Esta librería tiene que ir porque es la que contiene las definiciones de los registros, de todos los registros que tiene el micro, por B, DDRB, B, por C, DDRC, etcétera, y los de los timers. Los registros de todos los periféricos ya están incluidos aquí, y es para poder manejar los registros y que los reconozca y que no nos lo interprete como una variable. Pues bueno, esta librería siempre va a estar aquí, y luego aquí está ya la función main. Aquí tenemos que poner nosotros la configuración de los periféricos y en el while ya el programa como tal. Vamos a hacer primero un programa que pues podemos hacer el del Blink LED, que muchos lo toman como el hola mundo del Arduino, nada más hacer parpadear un LED. Pues vamos a hacer ese programa. Entonces, si ustedes quieren en alguna parte, pongan el nombre del programa. Los comentarios son con doble diagonal. Pongan programa LED. Y bueno, vamos a hacerlo. Primero tenemos que configurar los periféricos, que en este caso solamente va a ser un puerto. Vamos a poner aquí el pin 0 del puerto por ejemplo. Entonces vamos a configurar primero la entrada, perdón, la salida, porque vamos a conectar un LED. Entonces tenemos que conectar el LED a una salida para poder mandarle unos y ceros. Entonces tenemos que configurar el pin 0 del puerto D como salida. Entonces ponemos DDR D igual a 0x01. Y así configuramos el pin 0 del puerto D como salida. Ya sabemos que esto es igual a poner 0B y así. Sería el primer pin, que es el pin 0 del puerto D, configurado como salida. ¿Qué más necesitamos? Pues no necesitamos nada. No necesitamos configurar pull-ups, no necesitamos mandar unos y ceros aún. Entonces, esto sería suficiente. Algunos acostumbran aquí configurar por D, porque es el que configura los pull-ups, y simplemente decir que no van a configurar ninguno porque no hay ninguna entrada que se vaya a evaluar. Y ya en el programa, lo que vamos a hacer es por D igual a... ahora sí vamos a mandarle el dato al pin 0. Entonces sería 0B, 000. Y le mandamos un 1, entonces prendemos el LED.
Ahí lo estamos prendiendo. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues apagarlo. Entonces le mandamos un 0. Pero obviamente si lo dejamos así no vamos a ver ningún cambio. Vamos a ver que el LED permanece en un solo estado, porque el cambio es demasiado rápido. El funcionamiento del micro es a 8 MHz, entonces ni de broma se podría ver el cambio. Entonces lo que vamos a hacer es intercalar unos retardos, unos delays. La nomenclatura o la sintaxis de la función delay es así. Bueno, de hecho aquí ya nos da la ayuda. Afortunadamente este interfaz, este entorno de programación nos da ayuda contextual, entonces escribimos algo y nos da sugerencias. En este caso vamos a usar el delay en milisegundos. Aquí también está microsegundos, vamos a usar en milisegundos. Y serían 500 milisegundos. Vamos a hacer hacer que el LED parpadee a una frecuencia de 1 Hz. Y para que parpadee a una frecuencia de 1 Hz, se necesita que dure apagado 500 milisegundos y que dure encendido 500 milisegundos. Ahí se completa el ciclo de 1 segundo y entonces la frecuencia de encendido y apagado del LED es de 1 segundo. Entonces, sería otra vez delay. Vamos a copiar este de aquí. Y listo. Ya quedó listo el programa. Nada más que no tenemos la librería que tiene la función delay. Si lo compilamos aquí en Build Solution o F7, si quieren presionar F7 también se compila. Entonces compilamos el código y nos va a marcar ahí un error. Nos va a decir que no está la función delay implementada, ya que no está la librería. Pues vamos a declarar la librería. Acá es la parte donde van las librerías, obviamente. Y la librería está usamos la ayuda contextual, está en el grupo de librerías que está en útil. Está casi al final. Está. Ok, es que sería salirnos de la raíz y aquí está. Sería útil. Aquí está. Y luego .h. Ya quedaría declarado. Vamos a compilarlo para asegurarnos de que sí. Ahora nos marca otra warning. Dice que no está definida la frecuencia de funcionamiento del micro. Vamos a definirla aquí. Tiene que ser antes de la librería delay. La librería delay utiliza justamente la frecuencia del micro para poder determinar cómo hacer el delay. Entonces sería F, CPU, y aquí ponemos 8 MHz. Entonces, bueno, así definimos que la frecuencia será de 8 MHz. Si nosotros compilamos, vamos a ver que ya no nos va a marcar nada. Esto lo tenemos que hacer porque no es lo mismo que el reloj esté, perdón, el reloj del micro esté funcionando a 1 MHz que a 8 MHz o a 10 MHz o 20 MHz. Ya que si usamos un delay de 500 milisegundos y la librería no sabe cuál es la frecuencia de funcionamiento, puede que en lugar de ser de 500 sea de 4 segundos, por ejemplo. Si nosotros lo ponemos a trabajar a 1 MHz y le decimos que está a 8 o viceversa. Falta también otra cosa. Por default, el microcontrolador tiene habilitado un divisor de frecuencia de 8. El oscilador interno quedamos que funciona a 8 MHz. Pero si no desactivamos el divisor de frecuencia, vamos a estar trabajando a 1 MHz en realidad. Y si trabajamos a 1 MHz, pues estaremos trabajando a 1/8 de la frecuencia máxima.
interna. Entonces vamos a desactivar este divisor de frecuencia mediante el registro CLKPR. ¿Está? Y la manera de hacerlo es esta. Le cargamos un 80 y luego le mandamos un 00. El registro CLKPR es un registro especial, solo sirve para configurar la frecuencia, el divisor de frecuencia, perdón. Si nosotros lo queremos deshabilitar, tenemos que mandar un 1 en el último bit, entonces sería un 80, y luego tendremos que mandar un 0 en el último bit para confirmar. Si no mandamos este después, no se va a configurar. Entonces, con este configuramos y con este confirmamos el valor y ya se queda guardado. Ahora, por favor, vuelvan a compilar. No debe de marcar ningún error. Y ahora vamos a Atmel Studio, a Proteus, para realizar las conexiones y la simulación. Entonces, abran Proteus, por favor. Voy a compartir la pantalla de Proteus. Aquí está. Vamos a colocar el microcontrolador. La Mega 328P. Voy a escribir Atmega 328 para que me aparezca ya las opciones reducidas. Solo aparece uno, que es el 328P. Pues ese es el que estábamos usando. Le damos clic en aceptar. Checamos que esté el modelo presente. Si a alguien no le aparece esto, eso ya lo vimos también en la materia de modelado. Si no les aparece esto, quiere decir que el simulador no tiene el modelo del circuito y entonces no vamos a poder simularlo. Les va a marcar ahí algún error. Entonces chequen que les aparezca esto aquí. Eso quiere decir que la librería está instalada correctamente y que van a poder simular. Entonces le damos clic en aceptar y lo ponemos en alguna parte del área de trabajo. Este es el microcontrolador. Nos lo dan en este acomodo y en esta forma para que sea más fácil de conectar todo. Obviamente en el chip lo encontramos por una distribución distinta. Y de hecho aquí no vienen los pines de alimentación del micro, como no vienen los pines de alimentación de casi ningún circuito en Proteus. Pero hay que asumir que deben de alimentarse. Los pines del puerto D que son dedicados al cristal, aquí se pueden ver. Sería... bueno, sería XCK y el que sigue hacia abajo, el D4 y el D5. Y en el puerto B también podemos conectar un oscilador que sería en los pines 6 y 7, pero bueno, nosotros no vamos a conectar ninguno porque vamos a utilizar el oscilador interno. Entonces tenemos libres totalmente el puerto B y el puerto D, y el puerto C, como decíamos, en el séptimo pin está el reset, no lo podemos usar, y solo hay 7, entonces solo nos quedan 6 para utilizar. Ahora vamos a conectar un LED porque pues el programa lo que hace es parpadear un LED. Entonces, ponemos LED guión para disminuir la búsqueda y voy a poner un LED de color amarillo y lo voy a conectar. ¿En dónde quedamos? Era en el pin 0 del puerto D. Ok, entonces lo conecto de este lado. Y la otra terminal la conecto a tierra. Y ahora hay que cargarle el programa al micro. Entonces le damos doble clic al micro. Todas las opciones que están así, déjenlas. Aquí está el divisor de frecuencia, pero dice aquí programado. Eso quiere decir que
lo que nosotros hayamos configurado en el programa, eso lo va a respetar, y nosotros pusimos que eliminábamos el divisor de frecuencia, entonces no se va a usar. Y dice que va a usar el oscilador interno de 8 MHz, que es el que estamos usando, entonces todo está bien, no hay que mover nada aquí, nada más hay que cargar el programa. Entonces nos vamos a la carpeta que está aquí, y nos va a mandar a documentos, buscamos en Atmel Studio, o Microchip Studio, el caso que sea de cada quien, o la carpeta que haya elegido cada quien para guardar el proyecto. Yo escogí Atmel Studio, luego 7.0, y se llamaba ejemplo 1 de clase. Aquí está. Ese es el que hice. Siempre chequen la fecha, verifiquen con la fecha. Ahí está la fecha, 16 de noviembre, a las 12:25, fue cuando hice el proyecto. Entonces le doy doble clic y luego otra vez en la carpeta que aparece, y el ejecutable va a estar en la carpeta de debug. Va a ser un archivo hexadecimal, un archivo .exe, es el que le voy a cargar yo al micro. Lo cargo, doy clic en OK y vamos a simularlo. Como ven, pues está el LED parpadeando con una frecuencia de 1 segundo. O sea, cada segundo enciende el LED. ¿Alguna duda? Parece que no, profe. Ok. Cualquier cosa, si alguien se quedó atrás en el programa o las conexiones o lo que sea, díganme por favor y lo volvemos a hacer, o les muestro el código otra vez. Bueno, este sería el funcionamiento del ejemplo. Vamos a regresar a Atmel Studio, a Microsoft Studio. Y estamos aquí. Y vamos a hacer una modificación rápida para ver pues más ejemplos sin necesidad de codificar tanto. Ahora, en lugar de hacerlo en el puerto 0 del pin 0 del puerto D, vamos a hacerlo en el pin 6 del puerto B. Esto lo vamos a hacer en el pin 6 del puerto B. Entonces sería DDRB igual a, y tenemos que poner un 1 en el pin 6. Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería en el penúltimo. Entonces nos quedaría un 0x40, o en binario quedaría un 01. Ya sabemos que si nosotros lo separamos en grupos de 4, nos va a quedar aquí un 40. Entonces el sexto pin, que sería 4, 5, y, bueno, perdón, es que es en el pin 6, como comenzamos en el 0, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quedaría ahí. No hay que confundirse con esto. Cuando hablamos del pin 6 del puerto B, pues obviamente nos referimos a, lo voy a poner aquí, pin B6. BB6, como esté ahí la nomenclatura de hecho en Atmel, perdón, en Proteus está así, PB6. Y PB6 es el pin 6, pero es el sexto pin, es el séptimo pin. Entonces hay que tener en cuenta eso, que cuando se habla de el pin 6, es diferente que decir el sexto pin, porque empieza desde el 0. Entonces queda en realidad en la séptima posición. Y entonces la modificación sería mandarle un 1 en esa posición y luego mandarle un 0, quedaría igual. Pues lo único que modificaríamos sería esto, poner el 1 aquí para poder encender el pin 6. Lo compilamos. Volvemos a Proteus. Y como nosotros en el micro
le cargamos aquí o quedó almacenada una URL del archivo. En realidad lo que pusimos es la dirección como tal del archivo. Así que no es necesario volverlo a cargar cada vez que lo actualicemos o lo modifiquemos. Automáticamente siempre vamos a estar dirigiéndonos al archivo como tal, sea cual sea, aunque esté modificado o no esté modificado. Entonces cambiamos y ahora fue en el... ¿Cuál fue? En el pin 6 del puerto B. Aquí está el pin B6, es este de aquí. El pin 6 del puerto B. Entonces aquí ya lo voy a simular. Ok, lo dejé en el puerto D. Que modifico esto, vamos a volver a Admin Studio, a Microchip Studio. Y si se fijan aquí, modifiqué aquí la posición, pero no modifiqué el puerto. Lo estoy mandando al puerto D. Y quedamos que va a ser en el puerto... ¿Y quedamos que era en el puerto B? Sí, en el puerto B. Listo. Entonces ya está ahora sí bien, puerto B y la posición correcta. Lo compilamos. No hay errores. Aquí al final nos marca. No hay 0 fallas y 0. ¿Cómo se dirá? O sea que no se despreció ninguna instrucción. O sea, todas se compilaron y ninguna se pasó por alto. Y no, nada falló. Pues vamos a Proteus. Y ya lo tenemos conectado en el pin B6, entonces ya nada más lo simulamos. Y ya está. Ya se está propagando el LED igual a una frecuencia de 1 Hz. Bueno, vamos a hacer algo un poco más complicado. Sigue siendo fácil, pero más complicado que lo que ya hicimos. Entonces vamos a... ¿quieren ponerle ahí? Programa para controlar el botón. Y el LED lo vamos a poner en el pin B3. Bueno, lo voy a poner esto, el PB3, mediante un botón, el cual va a estar en el puerto C y en el pin 6. Listo. Ok, entonces, ahora sí está más complicado. Hay que definir, vamos a usar el puerto B y vamos a tener un LED en el puerto B. Entonces, en el puerto B vamos a declarar una salida para el LED. Y está en el B3. Entonces, ¿dónde iría la salida? Sería el 0, el 1, 2 y ese es el 3. Aquí iría un 1. Y así quedaría. Entonces acá tendríamos que en hexadecimal sería un 0,8. Y así habilitamos el pin B3 como salida. Listo. ¿Y qué más? Vamos a poner un botón en el puerto, en el pin 6 del puerto C. Bueno, podemos, aquí si queremos, el port B ya poner igual a 0. No va a haber ahí ningún pull-up ni ninguna salida. Y ahora nos vamos con DDRD. Y aquí vamos a habilitar, va a haber un botón. Entonces necesitamos una entrada para el botón. Pero por default todos son entrada. Entonces podríamos no poner esto o podríamos poner todos entrada. Da igual. Pero lo que sí tenemos que hacer es habilitar el pull-up en el C6. ¿Y eso cómo quedaría?
en binario, el C6 estaría aquí. Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí estaría un 1. Y este valor en hexadecimal sería un 40. 0x40. Aquí habilitamos el pull-up en el pin 6 del puerto C. Ok, pero se fijan, el pin C6 es el séptimo pin. Recuerden que le tenemos que tomar en cuenta que empieza desde el 0. Entonces el pin C6 es el séptimo pin y en el séptimo pin está el reset. Entonces ahí ya hubiéramos cometido un error y es puerto C, perdón, no es el D, sería el C. Entonces vamos a recorrerlo al 5. En el pin C5, entonces pues vamos a recorrerlo uno para la izquierda. Sería 1, 2, 3, 4 y 4, 8, listo. Entonces quedaría así. Entonces sería el pin C5, sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora tendríamos que, si lo dividimos en grupos de 2, en dos grupos de 4 bits, nos queda que es el 0x20. Listo. Entonces ya está configurado la salida para el LED y el pull-up en el botón. Listo. Ahora voy a declarar aquí una variable para el manejo del dato. Voy a poner, voy a ponerle dato. Inicializar a 0 y del tipo dar sin signo. ¿Por qué? Pues porque al ser registros de 8 bits, pues ya sabemos que los char solo son de 8 bits. Entonces queda bien para no desperdiciar memoria. Y el char sin signo, pues es de 0 a 255. El char con signo es de 127 valores positivos y 127 negativos. Entonces lo utilizamos como char sin signo para que sea de 0 a 255. Ahora vamos a hacer el código. Entonces sería var igual a, quedamos que cuando leamos los puertos tenemos que usar la instrucción, o el registro, perdón, pin. ¿Y dónde está el botón? Está en el botón, está en el C5, está en el puerto C. Entonces, vamos a leer el puerto C. Y vamos a extraer la información del puerto C. Para eso tenemos que hacer un enmascaramiento de bits y seleccionar solo el pin que nosotros necesitamos. Y el pin está en la posición 5, que es esta de aquí. Entonces hacemos una AND con este valor 0x20. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues, bueno, lo voy a poner acá en este lado. En el puerto C vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores que no sabemos qué son. Pero el C5, que sería 0, 1, 2, 3, 4, y aquí habría un valor que nos interesa. Entonces nosotros vamos a hacer una operación AND de eso con 0x20, que sería igual a 0, 1 y luego 0 y 4 ceros. Pues al hacer esa operación, lo que nos va a dar como resultado va a ser esto de aquí, 0x00. Entonces, fíjense, cómo no importa lo que haya en ningún pin, en ninguno de los del puerto C. Los voy a leer todos, tengan lo que tengan, pero luego le voy a hacer una AND con este valor. Este valor va a hacer que todos los pines se hagan 0. Todos los bits, perdón, no los pines, todos los bits se van a hacer 0, excepto el de la posición donde está el botón. Entonces, si vale 0 el botón, pues 0 AND 1, pues me va a dar 0. Y si vale 1 AND 1, pues me va a dar 1. Entonces, esto
automáticamente me está extrayendo la información del PIN. Lo que valga el PIN, ahí va a estar presente. Voy a ponerlo aquí como comentario para que no marque error. Bueno, ya tengo el valor del dato, pero está en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora yo tengo un LED en la posición o en el B3. Lo tengo aquí. Entonces, lo voy a poner también. Aquí en esta posición está lo voy a poner, no, voy a poner así. Y está aquí. Voy a poner una L. El LED está aquí, en esta posición. Entonces, ¿qué necesitaría yo para, ya lo tengo aquí el valor, el resultado, si es 1 o es 0 está aquí, pero necesito que esté en esta posición? Pues lo desplazo 2 bits a ya vamos a terminar, no va a tomar mucho tiempo. Vamos a terminar a tiempo antes de que empiece su otra clase. Nada más para que no quede esto inconcluso. Bueno, entonces nosotros tenemos el valor aquí, ya el valor del botón, pero lo queremos no aquí, porque si esto lo mando, por ejemplo, si aquí pongo port, ¿en dónde va a estar el botón? Va a estar en el puerto B. Entonces sería port B. Y yo pongo port B igual a var. Lo que me va a hacer es que me va a poner el valor, pero aquí, donde marqué. Pero yo lo necesito que esté en esta otra posición, 2 bits hacia la derecha. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Pues nada más hago un desplazamiento hacia la derecha. Ya se había comentado que desplazar hacia la derecha sería igual a dividir entre 2. Entonces, si lo divido 2 veces entre 2, lo desplazo 2 veces, 2 espacios hacia la derecha. Y si lo quiero mover hacia la izquierda, sería multiplicar por 2, cuantas veces sea necesario. Entonces, bueno, en este caso, lo puedo dividir entre 4 y eso sería suficiente para poner el valor en esta posición. Entonces ya podríamos asignar el valor directamente a por B. Vamos a compilarlo. Bueno, dice que nos faltó declarar, bueno, es que nos queda dato. Aquí es dato y acá también es dato. Lo volvemos a compilar. Y ya no hubo errores. Entonces en el C5 y B3. A ver, en el C5 sería el botón y en el B3 sería el LED. Aquí está el LED en el B3. Falta el botón en el C5. Escribimos button. Ya nos pone ahí la opción. La primera es la que vamos a escoger. Y lo ponemos en C5. Y lo conectamos a tierra. Podemos aprovechar la tierra del LED. Y lo simulamos. Y aquí está ya el valor que hay en el pin C5 es el que va a haber en el LED. Ahorita, como está configurado el pull-up, pues aquí va a haber un 1 siempre, como lo explicamos hace rato. Cuando lo presione, va a pasar aquí el 0, GND, y acá debe de apagarse el LED porque le va a llegar un 0. Ahí está. Entonces presionamos y se apaga, pues damos y prendemos. Estamos controlando el LED con el botón. Ahora, antes de terminar, ya para concluir, vamos otra vez a Admin Studio.
Miren, si nosotros en lugar de dividir entre 4 hacemos esta instrucción, es exactamente lo mismo. Escribimos aquí dato y hacemos esto. 2. ¿Esto qué nos va a hacer? Va a mover 2 posiciones hacia la derecha el valor de dato. Entonces, esto se va a desplazar 2 hacia la derecha y va a quedar aquí, que es donde nos interesa. Es lo mismo que dividir entre 2 veces. Entonces, lo compilamos. No hay errores y nos vamos a Proteus y lo simulamos y funciona exactamente igual con ese desplazamiento de bits. ¿Alguna duda hasta aquí? Pues yo me quedé un poco atrás, profe, pero creo que no. ¿En qué te quedaste atrás? En lo de cuando cambió el dato, bueno, la palabra dato, de ahí ya no supe qué hizo. Ok. Si quieres rápido lo vemos. Nada más es que yo había declarado acá dato y aquí puse var. Pues no iba a funcionar, ¿verdad? Porque pues la variable var no está declarada. Entonces lo único que hice fue que me acordé o verifiqué que acá tenía dato. Perdón, es que estoy compartiendo todavía. Sí, eso le iba a decir. Sí, gracias. Sí, es que te decía, aquí yo tenía var, pero yo declaré dato acá arriba. Entonces me equivoqué aquí al utilizar var. Entonces me marcaba que no estaba declarada la variable var. Entonces nada más la cambié a la que yo sí había declarado, que se llama dato. Entonces por eso cambié var por dato, que es la que tengo declarada. Y ya. Aquí antes estaba dato entre 4. Dijimos que dividir entre 2 era desplazar hacia la derecha. Entonces, si divido entre 2 veces, pues voy a desplazar 2 veces hacia la izquierda, a la derecha este valor, y entonces va a quedar en la posición que me interesa. Pero les dije ya ahorita al último que también podemos hacer esto. Y esto desplaza 2 veces hacia la derecha el valor. Entonces ya nos queda el valor que ya habíamos obtenido en esta posición, que es donde está la L. Entonces ya podemos asignar directamente este valor a A por B. Ya nos va a quedar el valor del botón del puerto C en el LED del puerto B. ¿Alguna otra duda? No, profe. Ok. Bueno, pues sería todo. Traten de hacer modificaciones, hacer algunos otros ejemplos que se les ocurra basados en esto, con LEDs y botones, para que repasen un poco y lo vayan dominando. Y nos vemos la clase que sigue, la próxima clase. Pasen buena tarde.